Lo primero que quiero comentar, aparte del comunicado, es lo siguiente. Ya el Papa Benedicto en alguna ocasión había subrayado la figura de San Francisco de Asís, nombre que el actual Papa ha aceptado y se ha puesto a sí mismo. Quiero recordarles que San Francisco de Asís se distinguió por su fidelidad al Evangelio, por volver a las raíces de la fe cristiana y por insistir que el cristianismo no es otra cosa que una adhesión sencilla y amorosa a Cristo crucificado. El actual Papa, Francisco I, ha servido de muchos modos a la Iglesia Universal, pero también a la Iglesia en América Latina. Durante la conferencia de los obispos de América en Aparecida en el 2007, él fue el responsable de la redacción del documento que tanto ha ayudado a toda América Latina en esta etapa tan difícil de la Iglesia. En ese documento hay dos cosas que se subrayan: que un creyente es discípulo y es misionero. Es discípulo porque tiene que ser fiel a Jesucristo, y es misionero porque la experiencia del amor de Cristo tiene que compartirse con los demás. Ustedes escucharon la insistencia en sus primeras palabras en generar, no solo en la Iglesia, sino en el mundo, una experiencia de fraternidad, que ya en las palabras del cardenal Sodano, en la misa para pedir la gracia del Espíritu Santo, él decía que la Iglesia tiene en este momento un trabajo muy importante que realizar en favor de la humanidad, y es luchar por la justicia y la paz. Creo que de este modo el actual pontífice asume este desafío tan importante para el mundo y para la Iglesia, de generar y de hacer que no solo en las familias, sino en la humanidad se vuelvan a estrechar los lazos de fraternidad. Creo yo que principalmente eso es lo que él ha insistido, y creo que nos hará ir por un camino de fidelidad al Evangelio. Oyeron también que él insistió en que la vida cristiana es un camino en el que unos a otros nos ayudamos, y en un camino donde unos y otros pedimos al Señor. Ha sido su primer gesto de humildad el pedir primero la bendición del pueblo y luego el dar la bendición a toda la gente. Él también insistió que es obispo de la Iglesia Universal porque es obispo de Roma. Ahí está el origen de su ministerio petrino, el origen de su ministerio en favor de toda la Iglesia en el mundo. Creo que ha venido a subrayar esta realidad que siempre ha estado presente en la Iglesia, de que ante todo el Papa es obispo de Roma, y por ser obispo de Roma nos cobija a todas las iglesias particulares que hay en el mundo. Si alguno quiere hacer alguna pregunta. ¿Qué lectura darle a esta designación por primera vez de un Papa latinoamericano? En primer lugar, creo que gracias a Dios la Iglesia Católica ha madurado en su sentido de universalidad. En el cónclave había papas de todos los continentes, y hay que recordar que América Latina tiene un significado especial para la Iglesia Universal, no solo por el número de los fieles, sino también por ese camino de pastoral tan insistente en toda América Latina, de que los discípulos de Jesús también seamos misioneros. Creo que América Latina puede inyectarle vitalidad a la Iglesia Universal, que la experiencia de un obispo de América del Sur y por lo tanto latinoamericano
también compartirá con toda la Iglesia la experiencia de fe y la experiencia de comunidad que hay en nuestros países. Creo que ese es principalmente el valor de esta elección y para nosotros mucha satisfacción porque ya podremos entendernos en nuestra misma lengua. Su lengua materna es el español y es la nuestra en toda América Latina. Desde su perspectiva, ¿en qué condiciones recibe el Papa Francisco a la Iglesia Católica después de toda esta turbulencia que hemos visto, ha enfrentado la Santa Sede a lo largo del último año, podría decir? Primero, él la recibe con honestidad y con humildad. Sabe que la Iglesia tiene que reconocer lo que no ha hecho bien, pero también con humildad y con decisión y esperanza para el futuro de la Iglesia. Esto lo ha hecho poniéndose primero bajo la encomienda de Dios y de la oración del pueblo, en una bonita correlación de obispo-pueblo y pueblo-obispo. Creo que esto ya señala una actitud muy importante para que tanto los cristianos como los no cristianos sepan que el Papa es miembro de la Iglesia, es parte de la Iglesia y que como hermano mayor nos animará en estos desafíos y retos que tiene la Iglesia en todo el mundo. ¿Qué significa que también sea jesuita el nuevo Papa? La apertura también de los cardenales para no fijarse en estas, vamos a llamarle etiquetas, que alguien podría colocar en los cardenales. Todo obispo, haya sido formado en una comunidad religiosa o en una iglesia diocesana, tiene el mismo ministerio. Él, al ser obispo, ya no es jesuita en el sentido estricto de la palabra, sino es pastor de la iglesia. Pero también hay que reconocer que la Compañía de Jesús le dio una formación adecuada para que pudiera ser un buen obispo en Buenos Aires, pero también ahora pueda ser obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal. Ustedes conocen la experiencia y la calidad educativa y formadora de la Compañía de Jesús. ¿Confía en que ser un papa de habla hispana regresen todas esas personas precisamente de este idioma que decidieron en algún momento a lo mejor abandonar la fe católica, que regresen a esta fe? Yo creo que sobre todo una actitud evangélica fraterna será el llamado a todos, pero también de respeto a quien no profesa la religión católica o ni siquiera sea cristiano. Él es una persona acostumbrada al diálogo y a la aceptación de todo ser humano. Él habló de la fraternidad entre todos, no solamente de los católicos, sino la fraternidad entre las naciones, entre los pueblos. ¿Cómo esperan ustedes, cómo espera la Iglesia Católica que sea la labor a partir de este nombramiento en lo que se refiere a las misiones y a las vocaciones? Bueno, en primer lugar, por su trayectoria y por su modo de entender su ministerio, pensamos que será muy creativo, que muchas cosas asumen dinamismos nuevos, que quienes colaboran con él o van a colaborar con él en Roma, como también los obispos del mundo, nos uniremos en este dinamismo que seguramente él pondrá a la iglesia. Nosotros vamos a pescar con él. Todo esto que ha sucedido, Monseñor, todo esto que ha sucedido, ¿sería el motivo por el cual el cónclave eligió un papa con estas características que usted ha descrito? Creo yo que los signos de los tiempos, recuerden que los cardenales tuvieron unas reuniones previas en las que analizaron las situaciones del mundo y las situaciones de la iglesia y fueron perfilando cómo tendría que ser el futuro Papa. Creo que esa fue la respuesta objetiva, fue la respuesta humilde también de todos los cardenales para permitir que el Papa actual llegara a ser el sumo pontífice. Se olvidaron de las nacionalidades, se olvidaron de la formación que cada uno tenía en su etapa de seminario y pusieron como causa principal
el bien de la iglesia y el bien de la humanidad. ¿Qué puede esperar América Latina a sus problemas, específicamente pobreza, inseguridad, con este nombramiento? Mucha cercanía y mucha luz para las iglesias y desde luego también para la sociedad. Habla de acercamiento. ¿Estiman algún acercamiento a América Latina próximamente por parte del Papa? Todavía no sabemos cómo va a agendar él, pero seguramente será una agenda muy dinámica. Él tendrá vitalidad estos primeros años, porque él ya es un obispo de 76 años. Creo que pondrá todo su empeño en estos primeros años para ir a donde sea necesario ir, a anunciar el Evangelio. ¿Qué tanto responde este nombramiento a los grupos dentro y fuera de la Iglesia Católica que pedían una transformación y que incluso se llegó a hablar de la necesidad de un Concilio Vaticano III? Creo yo que escogieron al obispo más abierto, que pueda aglutinar, que pueda unir, que sea realmente el lazo de unidad de todo lo que hay en la iglesia. Esperamos tiempos de diálogo, tiempos de encuentro y de cercanía, primero de todas las fuerzas que hay en la Iglesia Católica y de luego el acercamiento también al mundo que no es católico. Hay pues señalamientos y acusaciones en Argentina respecto al nuevo pontífice de que colaboró con la dictadura de Videla, que participó en todo lo que sucedió en esos años. ¿Cómo le afectarán estos señalamientos al Papa? Creo que hay que analizarlos con objetividad. Él como obispo, como todos los obispos del mundo, tenemos que dialogar con las autoridades independientemente de su calidad moral. El que uno se acerque a la autoridad civil o a las autoridades nacionales no significa estar de acuerdo. Es deber nuestro promover el diálogo e insistir en los valores universales con los cuales la autoridad tiene que ejercer su trabajo. Creo que nadie, ningún obispo puede negarse al encuentro con la autoridad, aunque ésta ante la opinión pública sea considerada negativa. ¿Ya esperaban un cónclave tan corto y que fueran tan pocas las votaciones para elegir a un nuevo líder de la Iglesia Católica, o se esperaba un concilio más largo? ¿Cómo lo vieron? Creo yo que fue al ritmo de las anteriores elecciones, solo que hubo una modalidad, se amplió el tiempo de las reuniones previas y esto facilitó mucho el consenso entre los cardenales. Fue más rápido de lo que podíamos esperar. Una de las principales ideas del nuevo Papa es que el creyente tiene que ser discípulo y misionero. ¿Qué va a significar para los fieles que ahora esta idea esté centrada en que hay que compartir las creencias con los demás? Bueno, yo creo que es un llamado primero a dejarse evangelizar, a aceptar el camino del Señor como lo hiciera Francisco de Asís y desde ahí llevar el mensaje a otros. Esperamos un dinamismo misionero para nuestra iglesia. ¿Alguna Muchas reunión con los gracias. obispos? O sea, el siguiente paso, ¿cuál es en cuanto a alguna reunión con los obispos? ¿Esperan una convocatoria de él en algún momento? Él irá a decir la agenda de cómo quiere encontrarse con nosotros. Hay encuentros obligados, como son las visitas ad limina, y yo mediante un servidor espero lo voy a saludar el 29 de junio cuando me entreguen el palio arzobispal. Y a Roma entonces. Sí. ¿Alguna pregunta más, muchachos? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Dios los bendiga. Hay botellita de agua si alguien quiere. Nos vemos, muchachos. Gracias.